Hola, hola, Dios bendiga a cada uno de mis hermanas, mis hermanos. De nuevo su pastor Joel Jara por acá, llevando un nuevo mensaje de la palabra del Señor. Espero ser de bendición y un abrazo y un saludo especial para los que están sufriendo alguna penita, algún problema, alguien enfermo o alguien que ha partido a la presencia del Señor. Sea realmente recibiendo cierto consuelo de parte del Señor y a depositar fe que Él está siempre con nosotros. Él prometió nunca dejarnos, que siempre estaría con nosotros, así que de eso no nos olvidemos, ¿cierto? Y tengamos eso presente siempre. Bien, vamos entonces a ir a la palabra del Señor, que está allí. Es un pasaje que está en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a leer Marcos y luego vamos a leer Mateo también, ¿ya? Para darle una explicación mejor, que usted pueda tener cierto más información de lo que escribió cierto en el Evangelio de Mateo y luego lo que está allí en Marcos. Bien, voy a leer entonces Marcos, está allí Marcos 4, Evangelio de Marcos 4, y vamos a leer del verso 35 al 41. Bien, en el nombre del Señor entonces leemos. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tormenta de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces también, con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Veamos Mateo rápidamente, vamos a Mateo. Esto está en Mateo 8 y leemos del 23 al 27. Dice así, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. El 24, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bien, tenemos entonces las dos escrituras respecto a un mismo tema. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por lo que haces por cada uno de nosotros. Y en esta hora, mi Dios bendito, vamos a su presencia, Señor, rogándole, bendito Dios, que nos ayude, mi Dios bendito, a entender un poco mejor este mensaje, Padre, que si existe alguna duda, Señor, en los que escucharon este mensaje o los que lean este mensaje, bendito Dios, tu siervo en esta hora pueda despejar algunas dudas en tu nombre, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Como les decía entonces, tenemos acá un pasaje maravilloso, una historia para nosotros, ¿cierto? Que sucedió, esto fue real, pasó con los discípulos de Jesús. Estaba Jesús predicando, haciendo milagros, ¿cierto? En su año de popularidad. Y luego viene ya la noche, ¿verdad? Y tienen que regresar. Y tenían que cruzar el mar de Galilea. El mar de Galilea
era más bien un lago. De hecho, el Evangelio de Lucas, si usted ve Lucas 8, 22 al 25, dice claramente que es un lago. Buscando por allí un poco más de información, este lago tiene aproximadamente 20 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho. Entonces estaban al otro lado del lago y ahora tienen que cruzar, pero nos da detalles, ¿cierto? Marcos nos dice que era de noche. Mateo no nos dice, ¿cierto?, si era de noche o de día. Siempre los evangelios narran un mismo hecho, a veces con diferentes detalles. Son detalles, no es que la Biblia se contradiga para nada, sino que es una misma historia mirada de un ángulo distinto. A veces algunos entregan más detalles, otros menos detalles. Bien, pero es el mismo hecho. Entonces usted lo puede leer ahí en su casa. Repito, ¿cierto? Está lo que leímos en Marcos 4, del verso 35 al 39, está en Mateo 8, 23 al 27 y está en Lucas 8 del 22 al 25. Bien, mismo hecho relatado, ¿cierto? Pero con detalles un poco más que otros en algunos de los casos. ¿Qué nos dice? Que Jesús estaba durmiendo, Jesús estaba cansado. No olvidemos que Jesús también era hombre de carne y hueso como los discípulos. Entonces él estaba cansado, ¿cierto? Se pone en una parte, dice, del cabezal de la barca, y allí, ¿cierto?, en popa él se queda dormido. Se recuesta allí y se queda dormido. Y viene, ¿cierto?, el tema de una tempestad. Una tempestad, de tal manera que dice que el viento era tan fuerte que las olas cubrían la barca. Ya estaban a punto de zozobrar, estaban a punto de hundirse. No podemos dudar que los discípulos lucharon y hicieron todo lo posible, pero ya estaban prácticamente por hundirse, y es cuando se acuerdan que van con Jesús. Están con Jesús, entonces va, lo despierta, le dice: Señor, Señor, cuídanos, cuídanos, que perecemos. Señor, sálvanos, dice Mateo, porque perecemos, vamos a morir. Y ya estaban asustados, realmente estaban completamente preocupados. Era su vida en riesgo en esos momentos, iban a morir ahogados. Eso era lo que estaba pasando con ellos, o sea, estaban con mucho miedo. Jesús les dice, ¿cierto?, ahí en Marcos, de por qué estáis, ¿cierto?, temerosos, por qué estáis amedrentados, o sea, de alguna manera, por qué están un poco acobardados ustedes, no tienen fe. ¿Qué es lo que hace entonces Jesús? Bueno, Él se levanta, ¿cierto?, en medio de esta tempestad, en medio de esta tormenta en el mar de Galilea. Entonces, ¿y qué dice él? ¿Cierto? Marco lo detalla bien. Le dice al mar: calla, enmudece. Hermanos, simplemente fue una orden. El Señor dio una orden y Él dice: calla, enmudece. Y dice que el mar se hizo bonanza, o sea, el viento calmó, vino toda la calma sobre el mar, sobre este lago, ¿cierto? De tal manera que se hizo grande bonanza. Y los discípulos empezaron a preguntarse: ¿quién? Bueno, ellos sabían que Jesús había hecho milagros, pero ellos iban viendo a Jesús de milagros en milagros, iban viendo a Jesús que hacía un milagro y otro. Entonces no terminaban los discípulos, ¿cierto?, sus apóstoles no terminaban de asombrarse de lo que Jesús hacía. Era tremendo, yo creo que cada día para los discípulos era una expectativa de ver cómo su Señor, su Maestro, ¿cierto?, estaba haciendo nuevos milagros. Y en esto dice que se maravillaron porque vieron, ¿cierto?, que el viento y el mar le obedeció. O sea, las cosas naturales o sobrenaturales, donde el hombre no tiene ninguna posibilidad de actuar, donde el hombre no tiene nada que hacer, allí es cuando Dios, nuestro Señor, se hace presente. Y esto a nosotros nos deja mucha enseñanza, ¿cierto? Porque vemos a un Dios poderoso, un Dios que tiene todo poder. Yo me imagino la expectación de los discípulos allí cuando ven que Jesús se levanta, ¿cierto?,
Y me imagino qué va a hacer. Y cuando esto sucede, hermanos, yo creo que ellos quedaron extasiados, ¿cierto? Quedaron asombrados, quedaron realmente maravillados, como dice la palabra, de lo que Jesús hizo. ¿Quién es este Señor con el que nosotros andamos? ¿Quién es este Dios que va con nosotros a todas partes, que aún los vientos y el mar le obedecen? Bien, esa es la historia, hermanos queridos. Esa es la historia, mis hermanos, para quienes están viendo este video. Esa es la historia relatada entonces en Mateo, Marcos y Lucas. Son los hechos, ¿ya? Como primer punto, entonces acabamos de ver el primer punto de este tema que yo le he llamado, ¿cierto? Las tempestades naturales y la vida humana. Si quisiera poner un nombre, pero es más o menos el título que yo le he puesto. Entonces vamos a ver el segundo punto, qué es lo que nos deja a nosotros. Primero, lo que le dejó a los discípulos, ¿cierto? A los apóstoles, pero qué nos deja a nosotros para este tiempo. Hermano, hay varias enseñanzas. Yo al menos rescato algunas que son para nosotros. La primera enseñanza, ¿cierto? Que el Señor nos deja, que Él reprendió y automáticamente el viento y el mar le obedecieron. Entonces nos enseña que nosotros también podemos pedir en oración y también podemos reprender en el nombre del Señor algo que no esté bien. Él nos deja esa enseñanza, porque cuando Jesús, antes de ascender al cielo, le dijo a sus discípulos que mayores cosas harían si le obedecían, ¿cierto? Obedecían su palabra. Y de hecho los apóstoles hicieron muchos milagros. Ya están registrados los hechos de los apóstoles, vemos varios milagros allí. Entonces, pero esto es general para todos, porque el Señor está con nosotros, está con usted que es parte de la iglesia, ¿cierto? Usted es la iglesia, yo somos parte de la iglesia. Por lo tanto, Él deja sus enseñanzas para que nosotros actuemos en consecuencia y pidamos en el nombre del Señor. Él dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre lo recibiríamos. A veces no lo recibimos por falta de fe, y es lo que le pasaba a los discípulos, ¿verdad? Entonces la primera enseñanza es que nosotros podemos pedir, ¿ya? O podemos reprender. Cuando hay un espíritu malo que vemos que viene a atacar, nosotros en el nombre del Señor podemos reprender. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te echo fuera, no tienes nada que ver en esta situación. Amén. Es la primera enseñanza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque no podemos olvidar, ¿cierto?, que esto tiene que ser específico, tiene que ser con claridad. Jesús dijo, calla, enmudece. O sea, le dijo claramente que tenía que callar el viento y tenía que enmudecer. Entonces a veces nosotros nos complicamos, le damos muchas vueltas a algo que debemos llegar y decir, Señor, en tu nombre yo pido esto. En el nombre, ¿cierto?, esta sanidad, en tu nombre, Señor, esto. Tenemos que ser claros, precisos en lo que vamos a pedir. Primera enseñanza. ¿Bien? Segunda enseñanza, que estando con Jesús podemos pasar por tiempos tempestuosos. Estando con Jesús, siendo hijas, siendo hijos de Dios, no estamos exentos de pasar por los problemas. En primer lugar, ¿cierto?, los problemas que pueden venir naturales, situaciones sobrenaturales, como por ejemplo un terremoto, como por ejemplo una tormenta grande, ¿cierto?, de lluvia, granizo, etcétera. Son cosas que el hombre no puede actuar. Todo aquello natural y sobrenatural, donde el hombre es muy poco lo que puede hacer, ¿verdad? Entonces nosotros no estamos exentos de eso, no estamos exentos de las mismas pandemias, de las pestes, de todo aquello. Estamos expuestos, por eso debemos cuidarnos, pero lo importante que nunca debemos olvidar, ¿cierto?, que estamos con Jesús. Los apóstoles y los discípulos en ese momento como que lucharon solos, como que se olvidaron que estaban con Jesús. Ellos iban con Jesús, enfrentaron la tormenta, ¿verdad? Enfrentaron esta tempestad, pero luego se acordaron que estaban con Él. Entonces, esta segunda enseñanza tiene que ver que nosotros, siendo hijos de Dios, podemos enfrentarnos a una
situación sobrenatural, ¿cierto? O algo también específico del diario vivir. No estamos exentos, pero sí tenemos que acordarnos que tenemos a un Señor a quien le podemos pedir. Los discípulos fueron a despertarlo, entonces a nosotros nos dice el Señor, bueno, pídanme lo que ustedes necesitan. No se olvide que el Señor dijo que iba a estar siempre con nosotros. Entonces Él está ahí, listo, esperando para recibir nuestra petición. Bien, esa es como la segunda enseñanza. Mire, hay muchas historias. Yo por allí, ¿cierto? Considero una que es bien importante. Había un famoso científico, ¿cierto? Que, bueno, ya falleció, pero fue un hombre importante en el área de la astronomía. Muchos hallazgos él hizo, ¿cierto? Y yo eh, era una persona que, Stephen Hawking, ¿cierto? De quien estoy hablando, eh, él perdió, ¿cierto?, la habilidad de poder hablar, de comunicarse, una atrofia muscular, amitrófica, lateral es lo que él sufrió, ¿cierto? Y quedó allí sujeto a una silla de ruedas. Y allí él, ¿cierto?, empezó a experimentar que podía hacer muchas cosas y empezó a comunicarse a través de un computador. Entonces, un hombre con una mente brillante, pero cuando él estaba sano, ¿sabe? Hizo una declaración y por eso a mí me llama la atención. Cuando él estaba completamente sano, él dijo lo siguiente, que la existencia, ¿cierto?, del ser humano era sin sentido. Dijo, la existencia del ser humano es una existencia sin sentido. Mire lo que dijo, estando sano. Pero después, cuando él se enfermó y pasó y vivió todo esto, declaró lo siguiente, ahora soy más feliz que antes. O sea, ahora era más feliz porque le había encontrado un real sentido a su vida. Y declaró eso, era más feliz que antes. Hermano, y eso pasa a veces con el ser humano. El ser humano, por lo general, reacciona cuando sus expectativas se reducen. Cuando sus expectativas se reducen, el ser humano a veces reacciona con fuerza. A veces nuestras expectativas se pueden reducir por limitaciones físicas, como le pasó a este científico. O como le puede pasar a cualquiera en este tiempo que se enferma, ¿cierto? Y su movilidad ya no puede usar sus piernas, quizás ya no puede usar sus brazos. Entonces nos vemos limitados. Pero el ser humano ahí, de alguna manera ahí reacciona cuando nosotros entonces vemos que estas limitaciones vienen sobre nosotros, nos encontramos con problemas. Algunos se echan a morir, hablando bien específico, algunos se complican mucho, pero otros, en general la mayoría, sigue con ganas de vivir, ¿cierto? Y sigue haciendo cosas que antes no podía hacer, pero ahora sí le llaman la atención y las hace. Entonces, recién, hermano, lamentablemente cuando nosotros vemos estas limitaciones, recién apreciamos lo que tenemos, les damos más sentido a la vida. A veces nos vemos, ¿cierto?, que eh, vemos hermoso, por ejemplo, las cosas naturales como lo que Dios nos da, como una puesta de sol, una lluvia, ¿cierto? Un campo hermoso, verde, los ríos, el mar, las flores. Podemos ver, ¿cierto?, la familia de una manera diferente. Hermanos, los hijos, etcétera. O sea, la lista es larga. Entonces, nosotros generalmente reaccionamos cuando perdemos las cosas. Es algo que le pasa al ser humano. Y lamentablemente ahí recién empezamos a darle más valor y más sentido a las cosas que Dios nos da. Bien, me extendí un poco, ¿cierto?, en la segunda enseñanza. Vamos a la tercera enseñanza que nos deja este mensaje del Señor. La tercera enseñanza es disfrutar lo que tenemos ahora.
incluyendo la naturaleza, como dije, todo lo que Dios nos da, incluyendo la naturaleza que Dios nos da todos los días, las salidas de sol, las puestas de sol, una luna hermosa, ¿cierto? En una noche oscura, una noche estrellada. Son tantas cosas, hermanos, que podemos admirar de lo que Dios nos ha dado, de esa, de eso tan especial que el Señor, de esa revelación, ¿cierto? eh, Sobrenatural de nuestro Dios. Todas aquellas cosas que ningún ser humano se puede atribuir. Imagínense la inmensidad del espacio. No sé si usted se ha puesto a mirar un día, ¿cierto?, de noche oscura las estrellas. Son millones y millones, hermano. Eso lo creó alguien. Es muy difícil poder lograr. Yo siempre digo que se necesitaría mucho más fe para creer, ¿cierto?, que eso se hizo solo. Yo me resisto, pero de todas formas, a creer que eso se hizo solo cuando alguien menciona de que vino, cierto, esto y se formaron las estrellas, todo se formó solo. Es imposible, es imposible. Hay un creador, por eso la palabra nos dice que hay un creador que hizo todas las cosas, que de la nada hizo todo lo que alcanzamos a ver. Y que los seres humanos quedamos asombrados de lo que Dios ha hecho. Entonces, en esta tercera enseñanza, lo que el Señor quiere que nosotros entendamos a disfrutar de lo que tenemos ahora, la naturaleza, todo lo que el Señor nos ofrece, ¿ya? Pero al mismo tiempo también las cosas que Dios nos ha dado en el área material, el área física, en la salud que nos da, ¿cierto? Porque hay muchas limitaciones de salud. Lamentamos tanto eso, las personas que están postradas, las personas que están enfermas. Pero un día se van a levantar, ¿sabe? Porque en el cielo no va a haber ningún enfermo, entonces allí será maravilloso, hermano. Y esa es la esperanza que tienen y que deben tener, ¿cierto? Todos los que están enfermitos en estos momentos, que tienen la imposibilidad de poder caminar, ¿cierto? Hacer cosas. Como decía, nosotros a veces cuando perdemos las cosas recién, no, como que nos interesa. Pero la palabra nos lleva entonces a disfrutar las cosas que tenemos. Y quizás si vamos rápidamente a leer un par de versículos nomás que nos dice, ¿cierto? Allí en Timoteo 6, por ejemplo, primera de Timoteo 6, 8, dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dice. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hermano, eso es. Entonces estemos contentos con lo que tenemos, con lo que Dios nos da. Luego, bueno, hay varias citas, pero muy rápido. Por ejemplo, ver lo que nos dice Hebreos 13:5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, y luego sigue, ¿cierto? Voy a leer el que sigue, el 6, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermano, eso es entonces, en resumen, contento con lo que tenemos ahora. ¿Y qué significa eso? Que debemos disfrutar lo que tenemos ahora, porque muchas veces estamos esperanzados en lo futuro que podríamos tener o que podríamos lograr y no nos permitimos disfrutar lo que tenemos ahora. Entonces, lo importante de esta tercera enseñanza es disfrutar lo que tenemos ahora, lo que Dios nos ha dado, ¿cierto? En el área natural, ¿cierto? Lo que Dios nos ha dado en el área física, la salud y todo lo que podemos hacer, movernos, hacer, etcétera. Y luego, ¿cierto? Todo lo material, lo poco o lo mucho que tengamos, pero lo poquito que tengamos, disfrutémoslo. Disfrutemos la familia, los hijos, la esposa, los que son casados, ¿cierto? Disfrutar la familia. Todo aquello es importante hacer y no esperemos el día de mañana, no esperemos el próximo mes, el próximo año, no,
porque será tarde, la vida pasa rápido, no nos olvidemos que estamos de paso aquí en la tierra, nosotros vamos, la esperanza está puesta allí en la eternidad, en el cielo, ¿cierto? Por lo tanto, para allá vamos, amén. Lo que nos decía el pasaje, ¿cierto? Que no nos enfrasquemos en temas de las riquezas, porque aparte de que son inciertas, el hombre cae en esa tentación, en ese lazo que lo va a dañar, porque al final dice que puede llegar, ¿cierto?, a ser destrucción y perdición. Hay muchas personas que caen, a veces tienen, ¿cierto?, y buscan la riqueza y la buscan, pero a la larga, ¿qué pasa con ellos? Se pierden, entran en perdición. Algunos pasan tantas cosas. Por eso es que en resumen, el buscar aquello, ¿cierto? No olvidemos que también el Señor dice en su palabra de que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por lo tanto, el amor al dinero es algo muy dañino. Es necesario, sí, para vivir aquí en la tierra es necesario, pero a la larga si lo anhelamos con tanto y buscamos la riqueza, al final vamos a estar, ¿cierto?, tan ocupados de aquello y no vamos a disfrutar y finalmente nos podemos alejar de Dios y perder la salvación. ¿Se fija? Entonces eso tiene que ver con la tercera enseñanza. Aprendamos a disfrutar lo que tenemos ahora, no esperemos el día de mañana. Y como cuarta enseñanza, si existe alguna limitación física, algo yo decía ya de esto, use y emplee las otras. A veces no podemos mover las manos, pero sí podemos leer, sí podemos estudiar algo. Entonces, así como pasó con este científico, ¿cierto?, que después de enfermo disfrutó más, hizo más cosas que las que hizo antes cuando estaba sano. Entonces concentrémonos en todo lo que podemos hacer bien ahora y no lamentarse de lo que no podemos hacer. Repito, la cuarta enseñanza, si existe alguna limitación física, emplee las otras. Concentrémonos en lo que podemos hacer bien ahora y no lamentarse de lo que no podemos hacer. El lamentarse de lo que no podemos hacer no sirve de nada. Y lamentablemente, valga la redundancia, hay personas que siempre se están lamentando porque quieren hacer y alcanzar esto y alcanzar lo otro y luego lo otro y nunca disfrutan nada y lamentablemente terminan amargados, terminan, ¿cierto?, con depresión, etcétera, etcétera, porque no alcanzaron lo que querían y no logran, ¿cierto?, hacer bien lo que realmente pueden hacer. Entonces, hermanos, esta enseñanza es hacer bien lo que podemos hacer ahora. Pero lo que no podemos hacer, ya nada, dejémoslo. ¿Se fija? No sé si se entendió bien, mis hermanos, pero eso tiene que ver con la cuarta enseñanza. Y muy rápidamente, como punto 3, ¿qué pasa con nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los que ya llevamos un tiempo en esto, hermanos queridos? ¿Debemos hacer frente a las tempestades de la vida? Por supuesto que sí. Alguna pena, una pérdida, un duelo, una enfermedad grave. Pasamos por esas cosas. Mueren familiares, por supuesto. Tenemos pena por la pérdida de alguien, por la partida de alguien, por alguien que se enfermó repentinamente, etcétera. Tenemos cierto, estas dificultades, los cristianos pasamos, no nos olvidemos que estando con Jesús igual vamos a tener algunas dificultades, pero que no nos podemos olvidar que estamos con Él, que tenemos que recurrir a Él, ¿verdad? Entonces, en este punto 3 vemos rápidamente algunas cositas. Por ejemplo, uno, ¿cierto? Ir de inmediato, recurrir a lo que digo yo, el teléfono de Jesús, el 333, o más bien Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé. Lo tenemos que hacer, pedir con fe y reprender si es necesario, ¿cierto? No nos olvidemos, eso es como uno. No luchar solos. Hermano, a veces, como pasó con los discípulos, estaban luchando solos. No, nosotros no debemos luchar solos. Por eso es que tenemos a nuestro Señor Jesucristo. No estamos exentos de las dificultades, no estamos exentos de las cosas naturales, de las sobrenaturales que pasan. Pero
No nos olvidemos que estamos con Jesús, entonces no tenemos la necesidad de luchar solos. Tenemos a alguien que está con nosotros, que es el ayudador, que es el abogado que está en el cielo, es nuestro Señor Jesucristo ante Dios, intercediendo por nosotros. Él dijo que iba a estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Entonces, Él está con usted, está conmigo. Entonces, ¿debemos luchar solo? No, con Jesús, de inmediato con Jesús. Y va a ver que las cosas van a ser diferentes, a veces vamos a tener respuesta inmediato, otras veces se demoran un poco. Jesús hace como Él quiere, ¿cierto? Y conforme a su voluntad, pero Él está con nosotros. Bien, entonces estamos viendo el punto 3, en como punto 1, ¿cierto? Del punto 3, punto 2, del punto 3 dice, eh, luchar sin Jesús. Escúcheme bien, luchar sin Jesús trae desgaste emocional, se puede hasta enfermar mentalmente, trae desgaste físico, trae ansiedad, trae desesperación. Se suman un montón de dificultades, entonces no debemos luchar sin Jesús. No se olvide, luchar sin Jesús, como los discípulos ya estaban a punto de hundirse, ¿verdad? Lucharon y lucharon, pero luego se acordaron que iban con Jesús. Entonces nosotros no podemos olvidarnos que estamos con Jesús, pero sin Jesús, usted y yo nos vamos a desgastar e incluso vamos a sufrir quizás enfermedades luchando solos. Bien, como tercer puntito, ¿cierto? Usted y yo sabemos que si somos fieles al Señor y creemos en Él, ¿cierto? Obedecemos a su palabra y pedimos sin dudar, vamos a recibir lo que pedimos. Tenemos que pedir, pero sin dudar, no dejar, porque el que duda dice que es como la hoja seca que es arrastrada por el viento, o como esa ola, ¿cierto? Que no debemos hacer eso. Nosotros si pedimos algo debemos hacerlo creyendo de que lo vamos a recibir, porque si dudamos no vamos a recibir. Bien, nuestro Señor y Salvador podrá sacarnos de las más grandes tempestades naturales, de los más grandes problemas que podamos tener en esta vida, que estemos enfrentando, que estemos viviendo. Él le puede sacar a usted de esa condición. El ejemplo con sus discípulos en la barca. Él los libró de morir allí. Bien, entonces el Señor nos puede sacar a todos nosotros de estas dificultades. No nos olvidemos que Él es nuestro ayudador. No nos olvidemos, ¿cierto?, que Él es todopoderoso, que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible, todo es posible para Dios. En medio de esta pandemia que estamos viviendo, en medio de estos problemas, aferrémonos más que nunca a nuestro Señor, confiemos en Él. Sigamos clamando para que esta pandemia comience también a desaparecer. Ya aparecieron las vacunas, Dios usó, ¿cierto?, a los científicos en el área de la medicina y ya tenemos vacunas que están circulando, ¿verdad? Y que pronto van a ser todos ya inoculados, ¿cierto?, con esta vacuna, por lo tanto estaremos allí también protegidos. Estas vacunas van a proteger. Ahora el Señor está allí, ¿cierto?, operando. Aferrémonos a Él entonces con toda fuerza, con toda seguridad. No olvidar, hermanos queridos, no olvidar concentrarse en lo que yo puedo hacer bien ahora. Y nunca lamentarme de lo que no puedo hacer porque no sirve de nada. Repito, no podemos olvidar de concentrarnos en lo que hacemos ahora bien. Y nunca lamentarnos de lo que no podemos hacer porque, repito, eso no sirve de nada. Y por último, repito esto, disfrutemos de todo lo que Dios nos ha dado. Disfrute de todo lo que Dios le dio a usted ahora, de lo que Dios me dio a mí ahora. Disfrute ahora. Disfrute de esta salvación hermosa que el Señor le dio, esta salvación gratuita. Disfrute de llevar el mensaje de salvación a las personas que lo necesiten. El mensaje de salvación a su familia. El mensaje de salvación a sus amigos, a sus conocidos. Llevar este mensaje. Hermanos, disfrutar, los que son casados, disfruten del matrimonio, disfruten de su familia, de sus hijos,
Disfruten de las cosas naturales que Dios nos ofrece todos los días. Repito esto, tenemos un sol que nos alumbra, tenemos una luna que en la noche nos alumbra un poco, ¿verdad? Y que nos permite dormir tranquilos. Disfrutar de las cosas naturales que el Señor nos ofrece. Encontrar, hermanos, la belleza en un árbol, en una flor, en todo aquello que el Señor nos da. Encontrar lo maravilloso de la vida en la búsqueda de oración, orando por nuestro prójimo, orando por los que están enfermos. Hermano, y también disfrutar de las cosas materiales que el Señor le ha dado a usted y que me ha dado a mí. Disfrutémoslos ahora. No esperemos mañana. Hermano, mañana puede ser tarde. Mañana podemos no estar. La próxima semana no lo sabemos. El próximo mes, el próximo año no lo sabemos. Por lo tanto, proyectados siempre para seguir trabajando, ¿cierto? En el área que sea, estudiando, los que están estudiando. Pero no nos olvidemos de disfrutar lo que tenemos ahora. Amén. Mis queridos hermanos, espero que se haya entendido bien. La idea es que una historia tan maravillosa como lo que pasó con los discípulos nos deja todas estas enseñanzas para que nosotros aprendamos a vivir aquí en la tierra de una manera sencilla, simple. Porque sabemos que estamos de paso y que nuestra verdadera vida comienza después de la muerte. Nuestra verdadera vida comienza, ¿cierto?, en la eternidad con Cristo. Y está después de esta vida. Esta vida es temporal. No podemos olvidarnos de ello. Jesús nos vino, ¿cierto?, a rescatar todo lo que se había perdido y trajo todas estas enseñanzas. Y dejó estas historias para nosotros, para que aprendamos de Él. Entonces, yo les envío una bendición grande de parte de nuestro Señor. Sean todos bendecidos. Si está pasando por alguna penita, ore al Señor. Si está sufriendo por alguna enfermedad, busque al Señor. Si está con alguna limitación física, como dije, no se olvide que un día allí en el cielo no hay enfermos. Allí en el cielo, allí en la eternidad no habrá nadie enfermo. Allí no habrá hospital, hermanos queridos. Será vida eterna, gloriosa. Así que pasemos las pruebas que estamos viviendo en este tiempo, pero con la fe puesta que un día nos vamos a encontrar en el cielo, cara a cara con nuestro Señor, para vivir eternamente con Él. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por todo lo que nos das, bendito Dios. Gracias por todas las cosas que tenemos ahora. Y tu palabra nos indica que debemos estar contentos y disfrutar de lo que tenemos ahora. Señor, en el nombre de Jesús, disfrutar de todas las cosas naturales que usted nos ha dado, Señor. Disfrutar de lo más grande que nos ha dado, Señor, la salvación, de recibirnos como hijos, Señor, de ser aceptados como hijos y de ser, Padre Santo, aquí mensajeros en esta tierra. Disfrutar, Señor, lo que tenemos en todas las áreas de nuestra vida y prepararnos, bendito Dios, para ese viaje que haremos un día, porque pronto usted vendrá a buscar a su iglesia. Gracias, mi Señor, porque esperamos ese día, Señor, con mucho anhelo, bendito Dios, esperanzados en que todas nuestras familias seguirán con nosotros, Señor. Por eso urge llevarles el mensaje de salvación. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos antiguos, bendigo a cada uno de mis hermanos nuevos, bendigo en forma especial a todas las personas nuevas que se están uniendo a ver, mi Dios, estos videos. En el nombre de Jesús los bendigo a ellos y bendigo a toda su familia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis queridas hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo y si Dios lo permite, estaremos de nuevo el próximo domingo con ustedes. Amén.